La casa en la que había vivido los últimos 40 años nunca me había parecido grande. Incluso cuando los niños crecieron y se mudaron, Elizabeth y yo la llenábamos con nuestra presencia. Las conversaciones del desayuno, las tardes tranquilas en la biblioteca, los sonidos del viejo tocadiscos los domingos. Pero tras su muerte, hace 3 años, todo cambió. Ahora oigo crujir las tablas del suelo bajo mis pies, el tic-tac del reloj de pared del vestíbulo, el aullido del viento en la chimenea por la noche. La casa se volvió zumbona, vacía y demasiado espaciosa para un viejo solitario. Me llamo Garland Winship. Tengo 76 años y soy viudo. Una vez fui un respetado analista financiero, un hombre cuya opinión era escuchada. Ahora solo soy un viejo que vive del pasado y de los cheques. Martes por la mañana. Me levanto a las 6:30, como todos los días desde hace 50 años. La costumbre es lo único que no ha cambiado. Hago la cama, me ducho, me afeito. Las arrugas de mi cara que Elizabeth solía llamar líneas de la sabiduría parecen ahora meros surcos del tiempo. Hay un cansancio en sus ojos que ni siquiera el agua fría puede borrar. Desayuno, tostadas, huevos revueltos, café, el periódico, al que sigo suscrito por vieja costumbre, aunque podría leer las noticias en mi tableta. Pero hay algo relajante en el susurro del papel, el olor de la tinta de imprenta, pequeños rituales a los que aferrarse cuando todo lo demás se escapa. El teléfono suena cuando estoy lavando los platos. El número de Meryl, mi única hija. Me limpio las manos y dudo un segundo antes de contestar. Por alguna razón, cada vez que llama, siento una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Papá? ¿Estás en casa? Su voz suena apresurada, como siempre. ¿Dónde iba a estar si no, Meryl? No empieces, por favor. Escucha, Bryce y yo recibimos un aviso del banco, algo sobre la tasa de interés de la hipoteca. ¿Te importaría echarle un vistazo? Esa es toda la conversación. No, ¿cómo estás? No, ¿qué hay de nuevo? Directo al grano. Hace tiempo que dejé de esperar que nuestras conversaciones empezaran de otra manera. Claro, le dije. Trae los documentos, les echaré un vistazo. No tengo tiempo de pasarme. Te enviaré las fotos a tu correo electrónico. Míralo hoy, ¿vale? Es urgente. Y está muerto. Incluso Biao y Adiós se han convertido en un lujo en nuestras conversaciones. Suspiro, me termino el café frío y voy al estudio, donde el viejo ordenador zumba como un motor a reacción. Elizabeth me ha dicho a menudo que ya es hora de cambiarlo, pero me he acostumbrado a él. Otra pequeña constante en un mundo cambiante. La carta de Meryl ya está en el correo. Un escaneo del aviso del banco y un mensaje corto. ¿Qué significa esto? ¿Podríamos perder la casa? Típico de ella ser inmediatamente dramática. Me pongo las gafas y examino el documento. No es gran cosa, es una notificación normal de revisión del tipo de interés, pero tendrán que hacer un pago extra para evitar un aumento de las mensualidades. Abro mi cuenta bancaria. Hay suficiente dinero en la cuenta, pensión, inversiones que he hecho en mis años de suerte. El dinero nunca ha sido un problema. Sabía ganarlo y gastarlo sabiamente. Transfiero la cantidad necesaria a la cuenta de Meryl y le envío un breve mensaje. Todo va bien. Dinero transferido. Notificación estándar. Nada de qué preocuparse. Recibo respuesta 1 hora después. Ok. 2 caracteres. Toda la gratitud que puedo esperar. Cierro el ordenador y salgo a la terraza con una taza de té recién hecho. El jardín que antes cuidaba Elizabeth lo mantiene ahora un jardinero que viene una vez a la semana. Le pago más de lo necesario porque es el único que a veces se entretiene tomando un café y conversando sobre el tiempo o el béisbol. No es la primera vez que ayudo a Meryl y Bryce con su hipoteca. Cuando compraron una casa hace 5 años, demasiado grande, demasiado cara para sus ingresos, me ofrecía ayudarles con el pago inicial. Meryl dijo entonces que podían arreglárselas solos. Orgullo.
pero 3 meses después me llamó llorando. No podían hacer frente a los pagos. Desde entonces les da queso con regularidad, sobre todo cuando surgen gastos inesperados. Bryce es un directivo de nivel medio en una empresa farmacéutica, ambicioso, pero no especialmente talentoso, siempre hablando del ascenso que está a punto de conseguir, de las primas que están a la vuelta de la esquina. Meryl trabaja a tiempo parcial en una galería de arte contemporáneo. Estudió historia del arte en la universidad, soñando con ser conservadora. Pero entonces conoció a Bryce, y su ambición de alguna manera se disolvió en la de él. Tienen 2 hijos, mis nietos. Caden, de 14 años, siempre pendiente del teléfono, y ella, de 10, la única que a veces disfruta de verdad de mis visitas, aunque últimamente también se ha vuelto distante, adoptando los modales de sus padres. Los veo una vez al mes, a veces menos. Suele ser por iniciativa de Meryl, cuando necesitan ayuda económica o que les cuide a los niños. Yo solía ofrecerles cenas familiares todos los domingos, como era costumbre en nuestra familia cuando Elizabeth vivía, pero Meryl siempre encontraba excusas. El trabajo de Bryce, los proyectos escolares de los niños o simplemente estamos muy cansados. Por la tarde, decido dar un paseo hasta la tienda. Henlopen Acres es un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce. He vivido aquí toda mi vida y todavía me reconocen por la calle, aunque muchos de mis compañeros hace tiempo que se han mudado a Florida, ya sea para estar con sus hijos o en un cementerio. En el supermercado Jenkins me encuentro con Louise Hampton, la viuda de un dentista con el que una vez jugamos al golf. Está de pie junto a una estantería de sopas en lata, estudiando las etiquetas. Garland, hacía tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? Estoy bien, Louise. Lo de siempre. ¿Y a ti? Ya sabes. Mis rodillas ya no están tan bien, pero no me quejo. Me estoy preparando para los nietos este fin de semana. Robert y su familia de Boston y Jane y su marido y los niños. Haremos una barbacoa el sábado. ¿Vendrás? Sacudo la cabeza. Gracias por la invitación, pero no quiero entrometerme en vuestra celebración familiar. Menuda imposición. Me da una palmada en el hombro. Eres prácticamente de la familia. Elizabeth era mi mejor amiga. Ven, será divertido. Por cierto, tú también vas a ser bisabuelo este año, ¿verdad? Jane me dijo que ella va a tener un bebé. Me congelo con una lata de sopa de tomate en la mano. ¿Ella? ¿Mi nieta? Solo tiene 10 años. Louise parece avergonzada. Oh, lo siento, me confundí. Estaba pensando en la hija de los Martin. Ellos también tienen a ella, pero puedo ver en sus ojos que no está confundida. Solo dijo algo que no debía. No, Louise, estabas hablando de mi familia. ¿A qué te referías? Suspira, dándose cuenta de que no hay ningún lugar al que retirarse. Meryl está embarazada. Ella y Bryce están esperando su tercer hijo. Creí que lo sabías. Siento que se me sube la sangre a la cara. Mi hija está embarazada y me entero por mi vecina del supermercado. Claro que lo sé. Miento, intentando mantener la dignidad. Al principio no me di cuenta de quién me hablaba. Está claro que Luis no me cree, pero finge aceptar lo que digo. ¿Vendrás el sábado? Ya veremos. Negocios, ya sabes. Me apresuro a terminar la compra y vuelvo a casa. Me tiemblan ligeramente las manos al abrir la puerta. Meryl está embarazada, su tercer hijo, y no ha tenido a bien decírmelo. Ni siquiera esta mañana cuando llamó por la hipoteca, ni siquiera cuando le envié el dinero. La llamé esta noche. No contesta. Vuelve a llamar 1 hora después. ¿Papá? ¿Pasa algo? No, nada. Solo quería saber cómo estabas. Pausa. Casi puedo oírla preguntándose qué es lo que realmente quiero. Estoy bien. Gracias por tu ayuda con la hipoteca. De nada. Respiro hondo. Meryl, me parece que hay algo que te gustaría decirme. ¿Sobre qué? Sobre algo importante en tu vida. Cambios. Otra pausa, más larga. ¿Es sobre el bebé? Finalmente pregunta. ¿Quién te lo ha dicho? Es importante. Queríamos darte una sorpresa.
La semana que viene celebramos nuestro 15º aniversario de boda. Íbamos a anunciarlo allí. ¿Una fiesta? Te lo pregunto de nuevo. No había oído hablar de ella. Sí, es el sábado. Nada especial, solo una reunión de amigos íntimos y familiares. Siento que algo frío se aprieta dentro de mí. Familia cercana, pero no yo. Ya veo, digo, intentando mantener la voz firme. ¿Y cuándo ibas a invitarme? Papá, no empieces, por favor. Pensamos que no estarías a gusto. Habrá mucho ruido, mucha gente, música. No te gustan esas cosas. ¿Preguntaste? ¿Qué? Me preguntaste si quería venir a la fiesta de aniversario de boda de mi única hija donde va a anunciar su embarazo. Papá, ya veo, repito. Bueno, felicidades por el bebé y por el aniversario. Papá, si quieres venir... No, 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 no. No quiero ser una carga. Buenas noches, Meryl. Cuelgo sin esperar respuesta. Me siento en la silla junto a la chimenea, la misma en la que Elizabeth solía sentarse con un libro y una copa de vino. Miro fijamente el fuego y pienso en lo extraña que es la vida. Toda mi vida he intentado mantener a mi familia, darles todo lo que podía. Y este es el resultado. Me entero de los acontecimientos más importantes de la vida de mi hija por mis vecinos del supermercado. Me levanto, saco del armario la botella de whisky que guardo para ocasiones especiales y me sirvo 2 dedos. El sabor amargo se extiende por mi garganta y, de repente, me siento increíblemente vieja e indeseada. Invisible en mi propia familia. La idea de la fiesta me da vueltas en la cabeza. Un aniversario de boda. 15 años. Recuerdo bien aquel día. Meryl con su vestido blanco, Bryce ajustándose nerviosamente la corbata. Recuerdo acompañarla al altar, brindar por ella, firmar el cheque de la entrada de su primer piso, un regalo de boda que aceptaron sin dudarlo. Y ahora no me han invitado a celebrar la fecha. Yo, que sigo extendiendo cheques, pagando sus vidas. Bebo otro sorbo de whisky y tomo una decisión. Me presentaré en esta fiesta el sábado, sin invitación, solo para mirar a los ojos a mi hija y a su marido, para recordarles mi existencia. Después de todo, yo también tengo dignidad, y es hora de recordárselo. La mañana siguiente a mi conversación con Meryl me recibió con dolor de cabeza, resultado de una botella de whisky sin terminar y de una noche en vela. En el cuarto de baño, mirando mi reflejo, vi la cara de un anciano de ojos rojos y profundas arrugas. No era así como me había imaginado la vejez cuando era un joven financiero ambicioso, seguro de estar haciendo lo correcto. Me tomé 2 aspirinas y salí a la terraza con una taza de café cargado. El aire de la mañana era fresco, pero mis pensamientos eran pesados. Me llevaban al pasado, a los orígenes de todo lo que nos había traído a Meryl y a mí hasta hoy. Corre el año 1981. Tengo 32 años, soy un joven y prometedor analista financiero de Webster Securities. Elizabeth acaba de dar a luz a nuestra hija después de 3 abortos. Meryl es nuestro pequeño milagro, una niña largamente esperada en la que hemos depositado todas nuestras esperanzas. Recuerdo el día que las traje a casa del hospital. Elizabeth estaba sentada en el asiento trasero con un pequeño bulto en brazos, y yo conducía con tanto cuidado como si llevara un jarrón de cristal. Recuerdo cuando trajimos a Meryl a la habitación del bebé, que yo había pintado de un suave color amarillo. Recuerdo su primera sonrisa, sus primeros pasos, su primera palabra, mamá. Pero lo que recuerdo aún mejor son las interminables tardes en la oficina, las salidas tempranas y los regresos tardíos. Los 80 fueron una época de oportunidades para gente como yo, ambiciosa, hambrienta, dispuesta a trabajar 18 horas al día para avanzar en su carrera. Te has perdido su primer día de clase, me dijo Elizabeth aquella noche, cuando regresé de un viaje de negocios de 2 días a Boston. Le expliqué que no podía rechazar la cita, repliqué, irritado por el reproche. Se trata de un cliente importante. Mi carrera depende de él. Y nuestra hija depende de ti, replicó. Te ha estado esperando, te ha pintado un cuadro,
Quería que la acompañaras a clase. Recuerdo el cuadro, un torpe dibujo infantil de 3 figuras cogidas de la mano, mamá, papá y yo, un regalo que recibí con un día de retraso. Se lo compensaré, le prometí. La llevaré al zoo este fin de semana, o a un parque de atracciones, donde ella quiera. Elizabeth se limitó a negar con la cabeza. Siempre había sido capaz de expresar más con aquel gesto que con palabras. Así eran las cosas. Me perdía obras de teatro y reuniones de padres y profesores, cumpleaños y cenas familiares, y luego lo compensaba con regalos caros, viajes exóticos, los últimos juguetes. Meryl tenía todo lo que quería, o todo lo que yo creía que debía querer. «Papá, me prometiste que vendrías a mi concierto», me dijo Meryl, de 12 años, en la puerta de mi despacho, donde estaba trabajando en mi informe trimestral. «Cariño, no tengo tiempo. Se acerca la fecha límite. Siempre estás con los plazos», su voz temblaba de resentimiento. «Siempre hay informes y reuniones. Es mi trabajo, Meryl. Por eso tienes esta habitación, tu ordenador, tus clases de música. Algún día lo entenderás. No quiero un ordenador. Quiero que vengas a mi concierto. No fui. En cambio, al día siguiente le compré un nuevo sintetizador, el mejor modelo que pude encontrar. Ni siquiera lo desempaquetó. Ese verano viajamos a Europa, Londres, París, Roma, hoteles de lujo, los mejores restaurantes, visitas guiadas a todos los lugares de interés. Meryl sonreía en las fotos, coleccionaba recuerdos, comía helados en la plaza de San Marcos. Pero ya había un muro creciendo entre nosotros, invisible, pero tangible. A los 16 años, Meryl se había convertido en una adolescente huraña que apenas me dirigía la palabra. Pasaba todo el tiempo en su habitación o con amigos que yo apenas conocía. Cuando nos encontrábamos en la misma mesa, no teníamos mucha conversación. «¿Cómo van las clases?», le pregunté. «Bien», dijo sin apartar los ojos de su plato. «¿Qué planes tienes para el fin de semana?». «Nada especial». Elizabeth intentó establecer contacto entre nosotros, pero fue en vano. Nos habíamos convertido en 2 extraños obligados a vivir bajo el mismo techo. «Me odia», le dije a mi mujer un día después de otra cena silenciosa. «No te odia, Garland. Simplemente no te conoce. Eres como un pariente lejano que viene de visita de vez en cuando». Sus palabras me dolieron, pero sabía que había algo de verdad en ellas. Había pasado por alto algo importante al centrarme en proporcionar bienes materiales a mi familia. Cuando Meryl anunció que iba a ir a la universidad en California, lo más lejos posible de casa, no me sorprendió. Le pagué la matrícula, la residencia y los vuelos. Era lo menos que podía hacer. En la universidad estudiaba Historia del Arte, una asignatura que a mí me parecía una carrera sin futuro, pero me guardé mis opiniones. Le prometí a Elizabeth que no interferiría. «Déjala que elija por sí misma al menos en esto», me dijo. En su segundo año, Meryl conoció a Bryce Howard. Él era 4 años mayor. Estudiaba administración de empresas y trabajaba de camarero a tiempo parcial en el campus. Cuando lo trajo a casa para Acción de Gracias, me cayó mal de inmediato. «No me gusta», le dije a Elizabeth aquella noche, cuando nos quedamos solos. «Tiene algo raro». «Solo está celosa», sonrió. «Ha madurado, Garland. Vamos a tener que aceptarlo». «No es eso. Él...». He estado buscando las palabras adecuadas. La miró como si fuera un trofeo. «Y nuestra casa también. Está siendo injusta. Parece un joven perfectamente agradable. Confía en mi experiencia, querida. Soy un juez de carácter. Este tipo es un aventurero. Pero mi intuición no convenció a mi esposa, mucho menos a mi hija». Meryl y Bryce siguieron saliendo. Después de la universidad, ella se mudó con él a Nueva York, donde él aceptó un trabajo en una empresa farmacéutica. Ella encontró trabajo como asistente en una pequeña galería. «Papá, hemos decidido casarnos», anunció durante una de sus escasas visitas a casa. Miré a Elizabeth en busca de apoyo, pero ella se limitó a negar con la cabeza. «No te metas», decía su mirada.
Si estás segura de que te hará feliz, dije, intentando parecer sincera. Lo estoy, respondió ella, mirándome a los ojos con desafío. La boda fue fastuosa. Bryce había insistido en ello. Yo lo había pagado todo. El club de campo, el catering para 200 personas, la banda, los fotógrafos. La mayoría de los invitados eran amigos de Bryce a los que veía por primera vez. ¿Quién es toda esta gente?, le pregunté a Elizabeth mientras bailábamos al ritmo de la música lenta. Ahora no, Garland, respondió ella. Sonríe y finge que todo va bien, por el bien de Meryl. Y sonreí. Hice un brindis deseando felicidad y prosperidad a los recién casados. Les entregué un cheque para el anticipo de su piso, un regalo de boda que aceptaron sin dudarlo. Gracias, papá, dijo Meryl besándome en la mejilla. Eres el mejor. En ese momento, casi creí que las cosas saldrían bien. Que esta boda sería un nuevo comienzo, no solo para Meryl, sino para nuestra relación. Pero el tiempo demostró que me equivocaba. Bryce resultó ser exactamente lo que yo pensaba. Ambicioso, pero sin mucho talento. Cambiaba de trabajo cada 2 o 3 años, siempre asegurándome que el siguiente puesto supondría un gran avance. Meryl había abandonado su carrera artística cuando nació Caden. Luego llegó ella. Los gastos familiares aumentaban y los ingresos no daban para más. Estamos pensando en comprar una casa, dijo Meryl durante una de sus visitas. Elizabeth estaba enferma para entonces. Cáncer de páncreas, terminal. ¿Una casa?, le pregunté. ¿Seguro que podéis pagar la hipoteca? Bryce consiguió un ascenso. Y yo voy a volver a trabajar. Ella ya está en el jardín de infantes. ¿Es prudente? ¿Con esta economía? Papá, por el amor de Dios, levantó la voz. No te estamos pidiendo dinero, solo te estamos informando de nuestros planes. ¿Por qué siempre eres tan crítico? No estoy siendo crítico, Meryl. Estoy preocupada. No tienes nada de qué preocuparte. Lo resolveremos. Por supuesto que no. 6 meses después de comprar la casa, demasiado grande, demasiado cara, Bryce volvió a cambiar de trabajo. El nuevo puesto no era tan lucrativo como esperaba. Meryl me llamó llorando. No podían seguir pagando. Para entonces, Elizabeth ya no estaba con nosotros. Se fue en silencio, dormida, cogida de mi mano. Sus últimas palabras fueron: «Cuida de Meryl, te necesita más de lo que demuestra». Y lo hice, de la única manera que sabía. Escribí cheques, pagando facturas. Cubría el déficit del presupuesto familiar que constantemente compensaba el gasto imprudente de Bryce. Esta es la última vez, me decía cada vez que giraba el dinero. No más limosnas, pero nunca era la última vez. Siempre había una nueva crisis, una nueva emergencia, una nueva razón por la que necesitaban mi ayuda financiera. Y a cambio, visitas poco frecuentes en vacaciones, conversaciones telefónicas cortas, más parecidas a negociaciones comerciales, nietos que apenas me conocen, una hija que solo me ve como un cajero automático. Desde la muerte de Elizabeth, la distancia entre Meryl y yo no ha hecho más que crecer. Mi mujer era el vínculo, el amortiguador que amortiguaba nuestros conflictos. Sin ella, nos quedamos solos con nuestras viejas heridas y resentimientos. Deberías ser más indulgente, me dijo Elizabeth en vida. Meryl es tan testaruda como tú. Sois demasiado parecidas para llevaros bien fácilmente. Quizá tuviera razón. Veo muchos de mis rasgos en Meryl: orgullo, terquedad, falta de voluntad para admitir errores. Pero a diferencia de mí, ella nunca aprendió a asumir la responsabilidad de sus decisiones. Los últimos 3 años tras la muerte de Elizabeth transcurrieron en una especie de niebla. Seguí viviendo por inercia, aferrándome a rituales familiares. Desayuno a las 6:30, un paseo por el paseo marítimo, leer el periódico, transferencias a la cuenta de Meryl cuando pedía ayuda, sin preguntas, sin condiciones. Me había convertido en su cajero automático, el que nunca dice que no. Pero ahora, sentado en la terraza con una taza de café frío, de repente me di cuenta claramente. No podía seguir así.
La fiesta de aniversario de boda sin invitación fue la gota que colmó el vaso. Había dejado que mi hija y su marido se aprovecharan de mi amabilidad durante demasiado tiempo, dándola por sentada. Meryl probablemente piensa que aceptaré otra humillación, que me tragaré mi resentimiento como siempre he hecho, que la próxima vez que necesiten dinero volveré a sacar la chequera, ajena a su negligencia, pero esta vez sería diferente. Me levanté de la silla, sintiendo que el dolor de espalda, compañero constante de los últimos años, retrocedía ante una nueva resolución. Me dirigí al dormitorio, abrí el armario y saqué el traje que no me había puesto desde el funeral de Elizabeth. Azul oscuro, austero, impecablemente confeccionado, aunque un poco anticuado, pero perfecto para lo que tenía en mente. El sábado me presentaré en su fiesta, sin invitación. Miraré a mi hija y a su marido a los ojos. Les recordaré mi existencia. El sábado llegó inesperadamente rápido. Me desperté antes de lo habitual, a las 5 de la mañana, con una sensación de pesadez en el pecho. El día prometía ser soleado, pero mis pensamientos estaban lejos del tiempo. Esta noche iba a hacer algo que no había hecho nunca: ir a un sitio donde no me esperaban ni quería estar. A las 4 de la tarde ya estaba totalmente preparado. El traje azul oscuro me quedaba peor que 3 años atrás. Había adelgazado desde la muerte de Elizabeth. La camisa parecía demasiado holgada en el cuello, pero la corbata ocultaba ese defecto. Me quedé largo rato frente al espejo, mirando mi reflejo. Pelo gris, bien peinado, arrugas alrededor de los ojos y la boca, la espalda recta, una alineación militar que había conservado de mis días en el ejército cuando era joven. «Pareces un viejo loco a punto de ir a su propia ejecución», le dije a mi reflejo y sonreí amargamente. En el último momento, decidí hacerme un regalo. Rebusqué en la despensa y encontré una botella de whisky de coleccionista que había estado guardando para una ocasión especial. La envolví en el papel de regalo que llevaba guardando desde Navidad. Que no se diga que vine con las manos vacías. El taxi llegó a las 5 en punto. El conductor, un anciano hispano de bigote poblado, me saludó amistosamente con la cabeza. «¿A dónde vamos, señor?» Le di la dirección de la casa de Meryl y Bryce en el suburbio de Henlopen Acres, un barrio considerado prestigioso por los lugareños. Las casas de allí son más grandes de lo que necesita una familia media y más caras de lo que pueden permitirse, pero eso parece convenir a todo el mundo. El viaje duró unos 20 minutos. Miré por la ventanilla las calles, las tiendas y los parques que pasaban flotando y pensé en lo que iba a hacer. Una parte de mí quería pedirle al conductor que diera la vuelta y me llevara de vuelta a casa. Olvidarme de todo esto, seguir con mi vida como antes, tranquilamente sola, con llamadas ocasionales de mi hija cuando necesitaba dinero. Pero la otra parte de mí, la más fuerte, quería una confrontación. Quería dejar las cosas claras de una vez. «Aquí tiene, señor», me sacó de la ensoñación la voz del conductor. Pagué, dejando una generosa propina, y salí del coche. La casa de Meryl y Bryce estaba llena de luces. Había al menos una docena de coches aparcados en la entrada y a lo largo de la calle. La música, amortiguada por las paredes, procedía del patio trasero, donde parecía celebrarse la fiesta. Respiré hondo y me dirigí hacia la casa. La puerta principal no estaba cerrada. Al parecer, los invitados entraban y salían libremente. Entré en el espacioso vestíbulo, repleto de fotos enmarcadas. Meryl y Bryce en la playa, niños en bicicleta, un retrato familiar en un bosque otoñal. En ninguna de las fotos aparecía yo. Caminando por la casa, salí al patio trasero. El patio estaba decorado con guirnaldas de luces, mesas cubiertas con manteles blancos y apiladas con aperitivos y bebidas. 30 invitados estaban en grupos, hablando y riendo. Sonaba música, algo moderno que no reconocí. Enseguida me fijé en Meryl. Estaba de pie en el centro del gran grupo, con un vestido azul pálido que ocultaba ingeniosamente un embarazo apenas visible. A su lado estaba Bryce,
impecablemente vestido como siempre, con una copa de vino en la mano. Hablaba animadamente, gesticulando con la mano libre, y la gente a su alrededor se reía. Durante unos instantes me quedé de pie a la salida de la casa, sin que nadie se diera cuenta. Observé la escena, sintiéndome como un fantasma en la celebración de la vida de otra persona. Luego avancé con decisión, con el regalo en la mano. La primera persona que se fijó en mí fue ella, mi nieta de 10 años. Estaba sentada en la mesa del fondo con varios niños, picoteando un plato de postre. ¿Abuelo? Su voz estaba llena de sorpresa, pero no de alegría. Las cabezas empezaron a girarse en mi dirección. Las conversaciones se apagan. La música seguía sonando, pero ahora parecía inapropiadamente alegre frente a la repentina tensión. Meryl se quedó inmóvil con el vaso en la mano. Su cara era de asombro, como si hubiera visto un fantasma. «¿Papá?», espetó por fin. «¿Qué haces aquí?». Me acerqué, con una sonrisa que no me salía fácilmente. «He venido a desearte un feliz aniversario», dije tendiéndole un regalo. 15 años es una fecha significativa. Bryce fue el primero en entrar en razón. Se adelantó con una expresión de falsa alegría en el rostro. «Garlandia, qué sorpresa. No esperábamos verte». «Evidentemente», dije sin ocultar la ironía. Meryl lanzó una mirada de advertencia a su marido y luego se volvió hacia mí. «Papá, ¿podemos hablar dentro?». «¿Por qué?». Rodeé con la mano a la multitud. No es para eso para lo que sirven las reuniones familiares, para que se reúna toda la familia. Se hizo un silencio incómodo en el patio. Los invitados miraban a su alrededor, inseguros de cómo reaccionar ante la escena. «Por supuesto», dijo finalmente Meryl sonriendo tensa. «Tienes razón. Solo estoy sorprendida. No deberías estarlo. Soy tu padre. ¿No es normal que esté aquí?». Ella no contestó. Solo tomó el regalo de mis manos y se lo entregó al invitado más cercano sin siquiera mirar lo que había dentro. «¿Tienes hambre? ¿Quieres beber algo?», preguntó, claramente tratando de suavizar las cosas. «Un whisky, si te parece bien», respondí. «Con hielo». Mientras Meryl iba a por una copa, yo me quedé de pie junto a Bryce, sintiendo las miradas de los invitados. Algunos me resultaban familiares, vecinos, un par de viejos amigos de la familia. Otros eran completos desconocidos. «¿Cómo van las cosas en el trabajo, Bryce?», pregunté rompiendo el silencio. «¿Sigues esperando el ascenso?». Me dedicó una sonrisa tensa. «Todo va según lo previsto. La empresa se está reestructurando, pero mi puesto es estable». Me alegra oírlo, sobre todo dadas las nuevas circunstancias. Señalé con la cabeza a Meryl, que volvía con un vaso de whisky. «Un tercer hijo es un gasto añadido». Bryce palideció ligeramente. «Podemos manejarlo», dijo con presión. «Lo tenemos bajo control». Meryl me entregó el vaso, evitando el contacto visual. «Aquí tienes tu whisky, papá». «Gracias, cariño». Tomé un sorbo e hice una mueca. Whisky barato diluido con demasiado hielo, pero no hice ningún comentario. Poco a poco, la fiesta volvió a su ritmo normal. Los invitados, satisfechos de que no hubiera drama inminente, volvieron a sus conversaciones. La música seguía sonando. Meryl y Bryce se excusaron para saludar a los invitados recién llegados, dejándome sola. Me acerqué al borde del patio, donde había menos ruido, y me puse a observar la escena. Caden, mi nieto de 14 años, estaba de pie en un círculo de adolescentes, hablando animadamente. Decidí acercarme para escuchar. «El vejete vive solo en esta casa tan grande», oí decir a Caden. «Tiene más dinero del que puede gastar. ¿Sabes lo que me regaló la Navidad pasada? Calcetines. Calcetines negros normales y un libro sobre dinosaurios. Era como si tuviera 10 años». Los adolescentes se rieron. Me quedé inmóvil, sintiendo que la sangre se me subía a la cara. «¿Qué han hecho tus padres?», preguntó uno de los chicos. «Nada. Mamá dice que deberías estar agradecido, que es viejo y no entiende lo que está de moda ahora, pero yo sé que es un tacaño.
El abuelo podría comprarme una consola nueva o un iPhone sin molestarse. Pero no, cree que me estropearía. Me alejé en silencio, sin querer que me vieran. Las palabras de mi nieto me dolieron más de lo que esperaba. No el hecho de que estuviera decepcionado con el regalo, eso era comprensible, sino el desprecio con el que se refirió a mí. Viejo vejestorio, un tacaño. ¿De dónde sacaba semejante bilis un chico de 14 años? La respuesta me llegó cuando me di cuenta de que Bryce estaba cerca. Él también había oído la conversación, pero no hizo nada para detener a su hijo. Al contrario, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Me acerqué a la barra para refrescar mi bebida. El camarero, un joven con camisa blanca y chaleco negro, me sonrió amablemente. «¿Qué desea tomar, señor?» «Un whisky doble», respondí, «sin hielo». Me sirvió una generosa porción de la botella que había traído. Al menos ahora bebería alcohol decente. De pie en la barra, observé cómo Meryl y Bryce aceptaban las felicitaciones de los invitados. Parecían felices, exitosos, la pareja perfecta de clase media. Nadie en la sala sabía que su idilio se mantenía vivo gracias a los cheques que yo extendía cada mes, que sin mi apoyo, toda esta fachada de prosperidad se desmoronaría en cuestión de semanas. Cuando el reloj marcó las 7:30, Bryce golpeó su vaso con el tenedor, pidiendo silencio. Los invitados callaron y se volvieron para mirar a su anfitrión. «Amigos», comenzó con una amplia sonrisa, «Meryl y yo queremos daros las gracias por compartir este día tan especial con nosotros. 15 años es un hito importante. Ha habido altibajos, pero lo hemos pasado todo juntos». Los invitados murmuraron su aprobación. Alguien gritó, «Por los próximos 15». «Y tenemos otro motivo para estar contentos», continuó Bryce, pasando el brazo por los hombros de Meryl. «Nuestra familia va a crecer este otoño. Esperamos un nuevo miembro. Aplausos, felicitaciones, vítores». Meryl estaba radiante mientras aceptaba los abrazos de sus amigos. Bryce estrechaba manos, daba palmadas en los hombros a sus amigos. Aceptaba las felicitaciones con la mirada de quien ha hecho algo extraordinario. Yo me quedé a un lado, con un vaso de whisky en la mano, sintiéndome completamente superflua en esta celebración de la vida. Nadie se me acercó para compartir mi alegría. Nadie miró siquiera en mi dirección. Era invisible, una invitada no deseada, tolerada por cortesía, pero deseosa de marcharme. Cuando se calmó la primera oleada de felicitaciones, decidí que era hora de actuar. Dejé mi copa en la mesa más cercana y me acerqué a Meryl, que estaba rodeada de sus amigas. «Enhorabuena», dije, interrumpiendo su animada conversación. «Es una noticia maravillosa». Meryl se dio la vuelta y su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Gracias, papá. No creo que tu casa esté preparada para otro bebé», continué. «Hay que reformar la habitación del bebé. Y, si no recuerdo mal, tu dormitorio también tiene problemas con la instalación eléctrica». Una de las amigas de Meryl, una mujer rellenita con un vestido rojo brillante, soltó una risita, claramente avergonzada. «Papá, ¿podemos hablar de esto más tarde?», dijo Meryl en voz baja, lanzando una expresiva mirada a sus amigas. «Claro», acepté. «Solo quería saber si pensabas utilizar el último cheque que firmé para preparar la casa para el nuevo bebé, o si lo emplearías para cubrir viejas deudas». Hubo una pausa incómoda. Las amigas de Meryl se miraron unas a otras, sin saber cómo reaccionar. Mi hija se puso pálida, con los ojos entrecerrados por la ira. «Disculpadnos», dijo a sus amigas, me agarró del codo y me arrastró hacia la casa. «¿Qué hacéis?», siseó cuando estuvimos en la relativa intimidad de la entrada del patio. «Interesarme por la vida de mi hija», respondí con calma. «No es eso lo que hacen los padres. Me humillas delante de mis amigos, hablando de dinero, de cheques. No pueden saber nada de esto». «¿Sobre qué? ¿Que te estoy ayudando con la hipoteca? ¿O que sin mi ayuda habrías perdido esta casa hace mucho tiempo?». La cara de Meryl se contorsionó de rabia. «¿Por qué has venido?».
para arruinarnos las vacaciones. He venido porque soy tu padre y el padre de tus hijos. ¿No es razón suficiente? Yo no te invité, me cortó. Sí, me di cuenta. Me pregunto por qué. ¿Te da vergüenza presentarme a tus amigos? ¿O tienes miedo de que diga algo equivocado, de revelar secretos familiares? A estas alturas, nuestra conversación había llamado la atención. Bryce se acercó a nosotros. Su cara expresaba falsa preocupación. ¿Va todo bien?, preguntó mirando a Meryl. No, no lo está, respondió ella, sin dejar de mirarme. Mi padre pensó que podía aparecer sin invitación y montar una escena. No voy a montar una escena, repliqué. Solo te preguntaba en qué piensas emplear el dinero que te he dado. No es asunto tuyo, exclamó Meryl levantando la voz. Tú nos diste ese dinero, y punto. Lo que hagamos con él es asunto nuestro. La música ya se había apagado. Todos los invitados miraban en nuestra dirección sin ocultar su curiosidad. Mis nietos estaban de pie a lo lejos, Kaden con una expresión de regodeo en la cara, ella, asustada y avergonzada. Meryl, no lo hagamos, dijo Bryce en voz baja, intentando controlar la situación. Tu padre llegó en mal momento, pero... No, lo interrumpió Meryl. Estoy harta de él, estoy harta de sus constantes sermones, de su constante control. Cree que si nos da dinero tiene derecho a inmiscuirse en nuestras vidas. Miré a mi hija, roja de ira con los labios temblorosos, y de repente vi en ella a la niña que una vez me había gritado a la cara: «No quiero un ordenador, quiero que vengas a mi concierto». Meryl, comencé, intentando hablar con calma. No te controlo. Me preocupo por ti, por tus hijos, por tu futuro. No, estaba casi gritando. No estás preocupada. Simplemente no puedes aceptar que vivo mi propia vida, que tomo mis propias decisiones, que no necesito tu aprobación. Si no necesitas mi aprobación, ¿por qué necesitas mi dinero?, pregunté en voz baja pero clara. Se hizo un silencio sepulcral. La cara de Meryl se puso blanca como la tiza. «Vete», dijo en voz baja. «¿Qué? Fuera», gritó con todas sus fuerzas. «No te he invitado a la fiesta. No quiero verte. Fuera de aquí». Bryce le puso una mano en el hombro, pero ella se la sacudió. «No, Bryce, no lo aguantaré más. Viene aquí. Me humilla delante de mis amigos. Estropea nuestras vacaciones. Suéltalo». Me quedé de pie, atónita por sus palabras, sintiendo las miradas de decenas de personas. Algunos miraban con simpatía, otros con placer mal disimulado ante el drama que se estaba desarrollando. Bryce se acercó a mí, con una sonrisa condescendiente dibujándose en su rostro, la sonrisa de un hombre que acaba de ganar una discusión en la que ni siquiera había participado. «Garland, ¿sería mejor que te fueras a casa?», dijo en voz baja, como si se dirigiera a un niño malhumorado. «Meryl está disgustada, y tu presencia solo empeora las cosas. Hablaremos más tarde, cuando todos se hayan calmado». Lo miré, a su cara de suficiencia, y sentí que una oleada de fría rabia me subía por dentro. Luego miré a Meryl, que estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, todavía temblando de rabia. «Como quieras», dije en voz baja. «Esta es tu casa y tu fiesta». Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo decenas de ojos observando cada uno de mis movimientos. Al pasar por delante de la barra, me fijé en mi botella de whisky, abierta, pero casi llena. Me detuve, la cogí y continué mi camino. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo una palabra. Atravesé la casa, el pasillo con fotos en las que no aparecía yo, hasta la puerta principal. Salí y respiré profundamente el aire del atardecer. El crepúsculo ya había caído sobre la ciudad. Las primeras estrellas se habían iluminado. Me quedé unos minutos pensando. Saqué el móvil y llamé a un taxi. Mientras esperaba, sentada en un banco junto a la carretera, las palabras de Meryl me rondaban por la cabeza. «No te invité a la fiesta». Una nimiedad, una trivialidad, pero golpeó algo muy dentro de mí. Toda mi vida traté de ser un buen padre.
Mantuve a mi familia, les di a mis hijos todo lo que pude. Y este fue el resultado. Me echaron por la puerta como a un invitado no deseado. El taxi llegó 10 minutos después. Me senté en el asiento trasero, di mi dirección y me recosté, sintiéndome infinitamente cansado. ¿Una noche dura?, preguntó el conductor mirándome por el retrovisor. Sí, respondí brevemente, sin querer entrar en detalles. Cuando llegamos a mi casa, pagué y salí del coche. La casa me recibió con silencio y oscuridad. Encendí la luz del pasillo, entré en el estudio y me senté en el escritorio. Abrí un cajón, saqué el talonario de cheques y lo puse delante de mí. El último cheque que había extendido a Meryl tenía fecha de la semana pasada. $8,000 para cubrir los pagos atrasados de la hipoteca. Aún no lo había cobrado. Había comprobado la cuenta esta mañana. Abrí el portátil, entré en mi cuenta bancaria y encontré la sección Suspensión de pagos. Unos clics, una confirmación de identidad y el pago se canceló. El cheque no era válido. Entonces abrí un nuevo correo electrónico y escribí un breve mensaje al banco de Meryl y Bryce, explicando que ya no cubriría los pagos de su hipoteca, que todos los acuerdos anteriores quedaban anulados. Tras enviar la carta, cerré el portátil y me recosté en la silla. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía amargada ni resentida, sino extrañamente tranquila. Era como si me hubiera quitado de encima un peso que llevaba demasiado tiempo soportando. Abrí la botella de whisky, la vertí en el vaso y bebí un sorbo. El alcohol me quemó la garganta, pero me aclaró las ideas. Había tomado una decisión y ya no había vuelta atrás. Si Meryl y Bryce querían vivir sin mi interferencia, tendrían que vivir sin mi dinero. El teléfono de mi bolsillo vibró. Lo saqué y vi el nombre de Meryl en la pantalla. La primera llamada de las muchas que se sucederían en los próximos días. Pulsé el botón Rechazar y apagué el teléfono. La mañana del domingo fue sorprendentemente tranquila. Me desperté en una silla de mi despacho, con el cuello rígido y sabor a whisky en la boca. La botella que había sobre la mesa estaba medio vacía. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Había dormido más de lo habitual, pero era temprano para ser domingo. Lo primero que hice fue mirar el teléfono que había apagado la noche anterior. Al encenderlo, vi 12 llamadas perdidas de Meryl, 8 de Bryce y 3 mensajes en mi buzón de voz. No me molesté en escucharlos. En lugar de eso, silencié el sonido y colgué la pantalla del teléfono. El café me ayudó a despejarme, aunque el ligero dolor de cabeza seguía palpitándome en las sienes. Me quedé de pie junto a la ventana de la cocina, mirando mi jardín bajo el sol de la mañana y pensé en la noche anterior. Las palabras de Meryl seguían resonando en mis oídos. No te invité a la fiesta. Una frase tan simple, pero había tanto desprecio, tanto rechazo, tantas ganas de apartarme de su vida. Después del desayuno, decidí comprobar mi cuenta bancaria. Como era de esperar, el cheque aún no se había cobrado y ahora no se podía cobrar. Mi carta al banco estaba marcada como leída. El hecho estaba consumado. Hacia las 10 de la mañana sonó el timbre de la puerta. No esperaba visitas y por un momento pensé que podría ser Meryl. Pero a través de la mirilla vi a Maverick Hancock, mi viejo amigo, y la única persona en la que aún confiaba. Maverick era un hombre alto, de piel oscura, barba gris bien recortada y ojos penetrantes tras unas gafas de montura fina. Nos conocimos en la universidad allá por 1968 y desde entonces habíamos mantenido el contacto a pesar de nuestras diferentes trayectorias profesionales. Él fue profesor de literatura, yo analista financiero. Él escribía libros, yo informes analíticos. Pero lo que nos unía más que los recuerdos compartidos de nuestros años universitarios era el respeto mutuo y la capacidad de hablarnos con franqueza. «Tienes un aspecto pésimo», me dijo en lugar de saludarme cuando le abrí la puerta. «Yo también», respondí, dejándole pasar. «¿Un café? Té sería mejor si tienes. Y aspirinas para ti, por tu aspecto». Nos instalamos en la cocina.
Maverick se sentó a la mesa mientras yo preparaba té y café. No me metió prisa en la conversación, sabiendo que yo empezaría sola cuando estuviera preparada. Era una de las cosas que más valoraba de él, la capacidad de no presionar, de dar espacio a la otra persona. ¿Estuviste en la fiesta?, pregunté por fin, poniéndole delante una taza de té. No, no me han invitado, respondió. Pero Eleanor sí. Me llamó anoche y me contó lo que había pasado. Eleanor era su mujer y amiga de Elizabeth desde hacía mucho tiempo. Ella y Maverick llevaban casados 45 años, habían criado a 3 hijos y ahora disfrutaban de la compañía de 7 nietos. ¿Qué había dicho?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que te habías presentado sin invitación, que había habido una escena entre Meryl y tú, que te habían pedido que te fueras. Asentí con la cabeza, mirando fijamente mi taza de café. Eso era lo que había pasado, excepto que Eleanor probablemente no mencionó por qué no me habían invitado. ¿Por qué mi única hija decidió no invitar a su padre a celebrar su 15º aniversario de boda? Maverick suspiró. Garland, ambos sabemos que tu relación con Meryl siempre ha sido complicada, desde que era adolescente. Sí, pero ya no es rebeldía adolescente. Tiene 43 años, 2 hijos y está a punto de tener un tercero, y actúa como si yo fuera un extraño para ella. Quizá lo sea, dijo Maverick en voz baja. No en el sentido de parentesco, por supuesto, pero sí emocionalmente. Llevas mucho tiempo viviendo en mundos diferentes con ella. Nuestro vínculo es el dinero, le interrumpí. Ella solo me necesita como cajero automático. Cuando tienen problemas hipotecarios, de repente soy su papá favorito. Y cuando necesitan celebrar acontecimientos familiares, no me necesita. Maverick no discutió. Sabía que yo tenía razón. En cambio, preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Le conté la decisión de ayer, cancelar el cheque, poner fin a la ayuda económica. Me escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció largo rato en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Estás seguro de que no fue una decisión impulsiva?, preguntó por fin. ¿No fue una reacción a la humillación de anoche? Puede que sí, admití. Pero aunque fuera un impulso, hacía tiempo que debía haberlo hecho. ¿Cuántos años había sido su gallina de los huevos de oro? ¿Cuántas veces había prometido Bryce que el próximo ascenso resolvería sus problemas financieros? ¿Cuántas veces Meryl juró que controlarían sus gastos? Y cada vez acababa igual, con una nueva petición de ayuda. Maverick asintió, de acuerdo con lo que decía. No digo que te equivoques, Garland, solo quiero asegurarme de que no actúas por resentimiento. Hay rencor, admití. Sería extraño que no lo hubiera, pero es más que eso. Es, ¿cómo decirlo?, un acto de amor propio. Ya no quiero ser un cajero automático para gente que ni siquiera cree que merezca la pena invitarme a unas vacaciones familiares. Maverick dio un sorbo a su té y me miró con una leve sonrisa. Sabes, en mi primer libro había un personaje, un viejo marinero que se pasaba la vida enviando dinero a su familia, pero que nunca volvía a casa. Pensaba que era su deber mantenerlos, aunque eso significara su ausencia, y cuando por fin regresó, viejo y enfermo, resultó que sus hijos habían sido criados por extraños que valoraban su dinero pero no a él mismo. ¿Y cómo acababa la historia?, pregunté, aunque ya había adivinado la respuesta. Murió solo, respondió Maverick. Sus hijos vinieron al funeral, pero no lloraron por él, sino por las remesas interrumpidas. Es una historia reconfortante. No pude contener una risita amarga. No te la conté para consolarte. Te la conté para que te dieras cuenta de que lo que pasa entre Meryl y tú no es único. Es una historia de dinero, amor y malentendidos. La única pregunta es si quieres un final diferente. Nos quedamos en silencio un momento, terminando nuestras bebidas. En el silencio de la cocina solo oíamos el tic-tac del reloj y el canto de los pájaros en el jardín. El teléfono no ha dejado de sonar, dije por fin.
12 llamadas de Meryl solo anoche. 8 de Bryce. Ya deben de haberse enterado de lo del cheque. ¿Y no vas a contestar? No. Al menos todavía no. Necesito silencio, tiempo para pensar, sin gritos, sin acusaciones, sin exigencias. Maverick asintió comprensivo. Es razonable, pero no dejarán de intentar ponerse en contacto contigo, sobre todo si se trata de una gran suma de dinero. 8,000, dije. Para ellos, esa es la diferencia entre conservar la casa y el desahucio. Entonces, prepárate para un asedio. Llamarán, escribirán, incluso podrían venir aquí. Lo sé, pero no voy a rendirme. Esta vez estoy decidido a llegar hasta el final. Maverick y yo pasamos varias horas juntos, hablando no solo de mi situación con Meryl, sino también de otros temas, libros, política, viejos amigos. Fue una de esas tranquilas conversaciones de domingo que cobran más valor a medida que envejecemos. Cuando el mundo que te rodea se acelera y tú te ralentizas, estas conversaciones son islas de estabilidad a las que aferrarse. Cuando Maverick se fue, miré el teléfono. 5 llamadas perdidas más de Meryl y 2 de Bryce. Nuevos mensajes de voz, que tampoco me molesté en escuchar. Apagué el teléfono y decidí concederme un día entero de silencio. Pasé la tarde leyendo una vieja novela de Hemingway que ya había releído varias veces. La historia de un pescador, su gran pez y una derrota que resultó ser mayor que cualquier victoria. Siempre había encontrado algo en este libro que resonaba con mis pensamientos, especialmente ahora que me encontraba luchando con mis propios demonios. Antes de acostarme, recé por primera vez en mucho tiempo, no porque fuera especialmente religiosa, sino porque sentía la necesidad de llegar a algo más grande que yo misma. No pedí la reconciliación con mi hija, ni la resolución del conflicto, sino fuerzas para soportar lo que vendría después. El lunes empezó con una insistente llamada a la puerta. Estaba terminando de desayunar cuando oí un golpe seco. Cuando abrí la puerta, vi a Bryce, despeinado, con los ojos enrojecidos por el sueño y vistiendo una camisa arrugada. «Garland, tenemos que hablar», dijo sin saludar. «Buenos días, Bryce», dije con calma. «Pasa». Entró en la casa, mirando a su alrededor con nerviosismo, como si esperara ver algo inusual. «¿Qué está pasando?», preguntó una vez que estuvimos en el salón. «¿Por qué no contestas al teléfono? ¿Y qué ha pasado con el cheque?» «Siéntate», le sugerí, señalándole una silla. «¿Café?» «Al diablo con el café», exclamó. «Garland, el banco ha enviado un aviso de impago. Nuestro cheque, su cheque», rebotó. «Dicen que el pago ha sido cancelado». «Sí, así es», confirmé sentándome frente a él. Detuve el pago. Bryce se me quedó mirando como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. «Pero, ¿por qué? Contábamos con ese dinero. Ya habíamos programado el pago de la hipoteca». «Ya lo sé, pero después del sábado por la noche decidí que era hora de parar». «¿Por la fiesta?», preguntó incrédulo. «¿Nos estás privando de nuestra casa por una estúpida discusión?» «No es una disputa estúpida, Bryce. Es una indicación de lo que tú y Meryl sienten por mí. Solo soy un cajero automático para ti, eso es todo. Cuando necesitas dinero, llamas. Cuando necesitas celebrar un evento familiar, no me necesitas». Bryce cambió de táctica. Su rostro adoptó una expresión conciliadora. «Mira, Garland, entiendo que estés molesto. Meryl no debería haber reaccionado así. Estaba estresada por el embarazo, las hormonas y todo eso. Ya sabes cómo son las mujeres». Me quedé mirándolo en silencio, sin ceder a esta manipulación barata. «Podemos arreglarlo», continuó. «Podemos celebrar una cena familiar la semana que viene. Solo tú, Meryl, los niños y yo. Hablaremos, aclararemos cualquier malentendido». «No es un malentendido, Bryce. Es una decisión consciente. Ya no financiaré sus vidas. Sois adultos. Estáis solos». Su rostro se crispó, su máscara de amabilidad comenzó a resbalar. «No puedes hacernos esto. Podríamos perder la casa».
Comprasteis la casa por encima de vuestras posibilidades, repliqué con calma. Te lo advertí hace 5 años, pero no me hiciste caso. Ahora tienes que afrontar las consecuencias de tus decisiones. ¿Y los niños? Había una nota de desesperación en su voz. ¿Quieres a tus nietos en la calle? No seas tan dramático, Bryce. Tienes opciones. Vende la casa, compra algo más pequeño y barato, o consigue un segundo trabajo. O que Meryl encuentre algo con un trabajo de tiempo completo. Hay soluciones, solo requieren esfuerzo y responsabilidad. Me miró con odio indisimulado. Eres un viejo sin corazón, dijo apretando los dientes. Elizabeth se revolvería en su tumba si supiera lo que le estás haciendo a su hija. Fue un golpe bajo, pero no me dejé llevar por la emoción. No te atrevas a hablar de mi mujer, dije en voz baja. No tienes derecho a utilizar su nombre en tus manipulaciones. Bryce se levantó, dándose cuenta de que había perdido esta batalla. Esto no ha terminado, Garland. Meryl se va a poner furiosa. Soy consciente de ello. A juzgar por el número de llamadas, ya está furiosa. Te vas a arrepentir de esto, lanzó, dirigiéndose a la salida. Encontraremos la manera de hacértelo pagar. ¿Amenazas, Bryce? ¿En serio? Negué con la cabeza. Solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Después de que se fuera, me quedé en silencio durante mucho tiempo, pensando en lo que había pasado. Bryce había mostrado su verdadera cara, un hombre codicioso y manipulador que haría cualquier cosa por dinero. Siempre había sabido que era así, pero nunca lo había visto tan claramente. Esa noche, Maverick llamó. Eleanor se ha enterado por su amiga Meryl, dijo sin preámbulos. Toda la ciudad está alborotada. Bryce le está diciendo a todo el mundo que has salido de viejo y que te estás vengando de tu hija por una minucia. Previsible, dije cansada. Estuvo aquí esta mañana. Primero intentó compadecerme y luego me amenazó. Clásico de Bryce. Meryl está histérica, según Susan. Dice que van a perder la casa. No perderán la casa si empiezan a actuar con sensatez. Venderla, comprar algo asequible, empezar a vivir en el mundo real en vez de a crédito. Sabes que no lo harán, dijo Maverick en voz baja. Al menos no de inmediato. Primero entrarán en pánico, luego buscarán otras fuentes de dinero, después culparán a todos los que les rodean, y solo al final, quizá, reconocerán la realidad. Suspiré, dándome cuenta de que mi amiga tenía razón. A Meryl nunca se le había dado bien admitir sus errores ni asumir responsabilidades. Eso era algo que yo no le había enseñado, demasiado ocupada haciendo dinero y firmando cheques. ¿Sabes?, continuó Maverick, hay una ironía en toda esta situación. Has trabajado toda tu vida para mantener a tu familia. Sacrificaste tiempo con tu hija por el dinero que podías darle. Y al final, ese mismo dinero se convirtió en un muro entre vosotros. Sus palabras dieron en el blanco. En eso he estado pensando los últimos días. Cómo mis intentos de ser un buen padre a través del apoyo financiero acabaron destruyendo la posibilidad misma de una relación real. ¿Qué debería haber hecho de otra manera, Maverick?, pregunté. ¿Dejar mi carrera? ¿Quedarme en casa jugando a las muñecas con ella? No se trata de eso, respondió. No se trata de la cantidad de tiempo, sino de la calidad. Se trata de lo que le has enseñado con el ejemplo. Le has enseñado que el amor se expresa con dinero, con bienes materiales, que los problemas se resuelven con un talonario de cheques. No me extraña que ahora solo te vea como una fuente de financiación. Permanecí en silencio, dándome cuenta de la amarga verdad de sus palabras. Todos estos años le había enseñado a Meryl cosas equivocadas sin darme cuenta. Creía que la mantenía a salvo, pero en realidad le estaba robando su autonomía. Creía que compensaba mi ausencia con regalos, pero en realidad estaba reforzando su creencia de que el amor se medía en dinero. Es demasiado tarde para cambiar, dije finalmente. Tiene 43 años, su carácter está formado, nuestra relación es lo que es. Nunca es demasiado tarde, replicó Maverick.
pero el cambio no se producirá de la noche a la mañana y será doloroso para los dos. La cuestión es si estás dispuesto a pasar por ese dolor por la posibilidad de una relación mejor en el futuro. Después de mi conversación con Maverick, me senté en la terraza durante largo rato, mirando las estrellas y reflexionando sobre mi vida, sobre las decisiones que me han traído hasta aquí, sobre la hija que solo me ve como un cajero automático, sobre los nietos que me llaman hijo, sobre el yerno que apenas disimula su desprecio hacia mí, sobre el dinero, que creía que era la solución a todos los problemas, pero que se ha convertido en la fuente de otros nuevos. Pensé en Elizabeth, en lo que diría ahora. Ella siempre había sido más sabia que yo sobre las relaciones. Ella veía lo que yo me perdía, sentía lo que yo ignoraba. Tal vez si estuviera viva, las cosas habrían sido diferentes, pero no lo está, y tengo que encontrar mi camino en esta oscuridad. Un camino que empezó negándome a ser un cajero automático y que ahora me lleva a... ¿Dónde? A una ruptura total con mi hija, a una nueva comprensión mutua, a un silencio que permanecería para siempre. No sabía la respuesta. Solo sabía que no podía seguir como antes. Algo tenía que cambiar, nuestra relación o la falta de ella. No había una tercera opción. El teléfono que había encendido después de que Bryce se fuera volvió a sonar. Meryl. Miré la pantalla en la que brillaba su nombre y me pregunté si debía contestar. ¿Qué le diría? ¿Qué me diría ella? ¿Recriminaciones, amenazas, súplicas? O tal vez, por primera vez en mucho tiempo, una conversación sincera entre dos adultos. No contesté. Aún no era el momento. Necesitaba ese silencio. Espacio para pensar, para tomar decisiones, para prepararme para lo que vendría después. Silencio como respiro antes de una nueva fase de lucha. El silencio como cura de viejas heridas. Apagué el teléfono y me fui a la cama, sabiendo que mañana habría un nuevo día y nuevos retos. Pero esta noche necesitaba paz, un silencio que me ayudara a reunir mis fuerzas y mis pensamientos, un silencio en el que pudiera escuchar a mi propio corazón y entender lo que realmente quería. La semana de silencio se prolongó durante 2 semanas. Seguí sin responder a las llamadas de Meryl y Bryce, aunque su insistencia no disminuyó. Al contrario, cada día se volvían más ingeniosos en sus intentos de ponerse en contacto conmigo. Bryce vino a casa 2 veces, pero no le abrí la puerta. Meryl envió varios correos electrónicos, primero enfadada y luego suplicante. En el último, escribió que el banco había iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria y que, si no les ayudaba, perderían la casa en un mes. Leí todas las cartas, pero no respondí a ninguna. El jueves tomé una decisión definitiva. Era hora de cortar de una vez por todas este nudo gordiano. Me puse en contacto con mi abogado, Paul Jennings, y concerté una cita para el día siguiente. El despacho de Paul estaba en el centro de Henlopen Acres, en un viejo edificio de ladrillo que recordaba a la época colonial. Paul era unos 20 años más joven que yo, pero ya le empezaban a salir canas en las sienes. Trabajábamos juntos desde que me jubilé y decidí poner en orden mis finanzas. Garland se levantó de la mesa y me estrechó la mano. Me alegro de verte. Pareces decidido. Lo estoy, dije, sentándome en la silla frente a él. Tengo que hacer algunos cambios importantes en mi testamento y mi fideicomiso. Paul me miró atentamente. ¿Ocurre algo? Es una larga historia, pero lo esencial es que quiero cambiar las condiciones de herencia de mi patrimonio y hacerlo lo antes posible. Asintió sin hacer preguntas. Eso es lo que me gustaba de él. Profesionalidad sin ser indiscreto. ¿Qué quiere cambiar exactamente? En primer lugar, eliminar a Meryl como heredera principal. En su lugar, crear un fondo de educación para mis nietos, Caden y ella. El dinero solo debería estar disponible para pagar su matrícula universitaria, no antes. Meryl y Bryce no deberían tener acceso a estos fondos bajo ninguna circunstancia. Paul anotó mis instrucciones.
levantando de vez en cuando la vista para asegurarse de que entendía correctamente. En segundo lugar, quiero que mi casa y el resto de mis propiedades se vendan después de mi muerte y que los beneficios se dividan de la siguiente manera: el 25% para el mismo fondo de educación, el 25% para el hospital local donde trabajaba Elizabeth, el 25% para la biblioteca de la universidad a la que asistí y el 25% para el fondo de ayuda a los veteranos. ¿Y Meryl?, preguntó Paul, enarcando una ceja. ¿No le vas a dejar nada? Nada directamente, confirmé. Si quiere volver a estudiar o cambiar de profesión, el fondo de educación puede pagárselo, pero nada de pagos directos en efectivo. Paul guardó silencio un momento, considerando mis palabras. Garland, no quiero entrometerme, pero es una decisión importante. ¿Estás seguro de que quieres que tu hija quede completamente fuera del testamento? Podría ser impugnado en los tribunales. No la estoy excluyendo por completo, objeté. Estoy creando un fondo para sus hijos, y estoy dispuesta a incluir una cláusula que explique mi decisión si con ello evito litigios. Paul asintió. Bien, prepararé todo el papeleo, pero me llevará unos días. Dale prioridad, Paul. Pagaré bien la urgencia. Después de la reunión con el abogado, fui a la oficina del operador de telefonía móvil. Allí cancelé mi antiguo contrato e hice uno nuevo con un nuevo número de teléfono. La operadora, una chica joven con el pelo de colores brillantes, me miró con extrañeza cuando insistí en que mi antiguo número no desviara las llamadas al nuevo, pero accedió a la petición sin más preguntas. Su nuevo número ha sido activado, señor Winship, me dijo mientras me entregaba la documentación. ¿Algo más? No, gracias, nada más. Cuando salí de la oficina, me sentí extrañamente aliviado. Era como si hubiera cortado el hilo invisible que me ataba al pasado. Ahora Meryl y Bryce no podrían llegar a mí como antes. Claro que podían venir a casa, pero después de unos cuantos intentos infructuosos, estaba segura de que abandonarían la idea. Ese mismo día por la tarde llamé a Maverin desde el nuevo número para informarle de mi decisión. Me escuchó sin hacer comentarios, solo preguntó al final: ¿estás seguro de que esto es lo que quieres, Garland? ¿Una ruptura total? No veo otro camino, le contesté. Llevábamos mucho tiempo viviendo en mundos distintos. Lo único que teníamos en común era el dinero. Eso ya no existe, y, francamente, me siento aliviado. ¿Y tus nietos?, me preguntó. ¿Estás preparada para perderlos también? Era una pregunta dolorosa. Pensé en Caden y ella durante mucho tiempo, en cómo les afectaría mi decisión, pero en el fondo sabía que ya los había perdido. Caden solo me veía como un amore, y ella adoptaba cada vez más las actitudes de sus padres. Voy a crear un fondo de educación para ellos, dije. Cuando crezcan se darán cuenta de que me preocupaba por su futuro, aunque no formara parte de su presente. Maverin suspiró. Espero que tengas razón, amigo mío, y espero que no te arrepientas de esta decisión. De lo único que me arrepiento, respondí, es de no haberlo hecho antes. ¿Cuántos años había pasado intentando comprar el amor de mi hija? ¿Y qué obtuve a cambio? Desprecio y uso. Al día siguiente me puse a reformar mi casa. Durante demasiado tiempo había vivido entre cosas que me recordaban el pasado, fotos de Meryl a distintas edades, dibujos de la infancia guardados en los cajones del escritorio, recuerdos de viajes familiares. No los tiré, no me atrevía a destruir por completo esos vestigios del pasado. Los guardé en cajas y los llevé al desván. Dejé que se guardaran allí, en la oscuridad y el polvo, como los propios recuerdos. El sábado por la mañana, mientras desayunaba en la terraza, apareció inesperadamente Louise Hampton, la misma viuda del dentista que, sin saberlo, me había informado del embarazo de Meryl. «Garland», exclamó al entrar por la puerta sin cerrojo del jardín. «Llevo llamándote toda la semana, pero no contestas». «He cambiado el teléfono, Luis», dije levantándome para recibirla. «¿Quieres sentarte? ¿Un café?»
Me encantaría. Se hundió en el sillón de mimbre, mirándome con indisimulada curiosidad. Todo el pueblo habla de ti y de Meryl. Menudo escándalo. ¿Es cierto que la desheredaste? Sonreí. En los pueblos pequeños las noticias corren más deprisa que la pólvora, a menudo con detalles fantásticos. No exactamente, respondí, sirviéndole el café. He creado una fundación educativa para mis nietos. Y sí, he cambiado algunas cosas en mi testamento, pero eso es asunto mío, Luis. Ella asintió, aceptando la taza. Por supuesto, estaba preocupada por ti. Después de esa noche en la fiesta, es todo tan desagradable. Meryl no debería haberte tratado así. Es cosa del pasado, dije, sin querer entrar en detalles. ¿Cómo están tus nietos? ¿Siguen aquí? Luis captó la indirecta y pasó a temas neutros. Hablamos del tiempo, del nuevo supermercado que habían abierto a las afueras de la ciudad, del próximo festival en el parque. Luego lo mencionó de pasada. Sabes, Catherine Lowell ha vuelto a la ciudad. ¿Te acuerdas de ella? Fuisteis juntas al instituto, creo. Me acordaba de Catherine, la rubia alta de risa contagiosa de la que todos los chicos de nuestra clase estaban enamorados. Dejó Henlopen Acres después del instituto, se casó con un militar y viajó con él por todo el mundo. Elizabeth y yo a veces recibíamos postales suyas de lugares exóticos. Enviudó hace 3 años, continuó Luis. Vivía con su hija en Seattle, pero decidió volver a su ciudad natal. Compró una casita en Maple Street, ya sabes, esa casita tan bonita con las contraventanas azules. Asentí con la cabeza sin saber muy bien a qué se refería. Preguntaba por ti, dijo Luis al fin, con una sonrisa socarrona. Se preguntaba cómo te iba después de Elizabeth. Ah, ¿sí? No pude ocultar mi sorpresa. ¿Qué le has dicho? Que te iba muy bien, que te iba bien, que sigues siendo el mismo hombre guapo e interesante que eras cuando eras más joven. Me reí. Los halagos te sientan bien, Luis. No es adulación, es la verdad, replicó ella. De todos modos, Catherine dará una pequeña fiesta el próximo sábado, una fiesta de inauguración, y me pidió que te invitara. Me preguntaba. La idea de un evento social no me entusiasmaba mucho. Por otro lado, realmente necesitaba empezar un nuevo capítulo en mi vida, y quizá reunirme con gente del pasado, ajena a los problemas recientes, sería un buen comienzo. Diles que allí estaré, dije finalmente, y gracias por invitarme. Cuando Luis se marchó, me quedé sentado largo rato, pensando en nuestra conversación. Catherine Lowell. Me pregunté cómo sería después de todos estos años. ¿Seguiría teniendo esa risa contagiosa, ese brillo en los ojos que antes volvía loca a media escuela? ¿Y por qué preguntaba por mí? El jueves siguiente recibí un sobre de Paul Jennings. Dentro había documentos ordenados según mis instrucciones. Un Nuevo Testamento, papeles por los que se establecía una fundación educativa, una carta explicativa de los motivos de mi decisión. Lo leí todo detenidamente, lo firmé y lo envié de vuelta con el mensajero. El hecho estaba consumado. Ese mismo día, por la tarde, Maverick me llamó. ¿Te has enterado?, preguntó sin preámbulos. ¿Qué noticias? Meryl y Bryce han puesto la casa en venta. Eleanor había visto el anuncio esta mañana. Me quedé callada un momento digiriendo la información, así que habían decidido actuar con sensatez después de todo. Vender una casa que no podían permitirse y empezar a vivir dentro de sus posibilidades. Es una buena decisión, dije finalmente. Es inteligente. Se van a vivir a Filadelfia, continuó Maverick. Bryce consiguió trabajo allí. Le pagan menos, pero el coste de la vida es más bajo que aquí. También tiene sentido, asentí, aunque Maverick no podía verme. Espero que les vaya bien. ¿No quieres ponerte en contacto con ellos?, preguntó con cautela. Quizá ahora, cuando han tomado una decisión difícil, ¿sería un buen momento para reconciliarse?, me pregunté. Una parte de mí quería hacerlo.
tenderles la mano, ofrecerles, si no ayuda económica, al menos apoyo moral. Pero la otra parte, la más fuerte, sabía que sería un error. Ya habíamos pasado el punto de no retorno. Cualquier intento de reparar la relación ahora sería visto como debilidad, como una señal de que estaba dispuesta a volver a ser un cajero automático. No, dije con firmeza. Habían tomado su decisión sin mi ayuda. Que sigan su camino. Yo seguiré mi camino. ¿Estás segura? Totalmente. El sábado me puse mi mejor traje y fui a la fiesta de Catherine Lowell. Su casa era exactamente como Luis la había descrito, una acogedora casita con contraventanas azules y flores. Mientras me dirigía a la puerta con una botella de buen vino en la mano, el corazón se me aceleró de repente. Me sentía como un adolescente en su primera cita, no como un viudo de 76 años. Catherine abrió la puerta, todavía delgada, con el pelo corto y plateado, pero con el mismo brillo en los ojos que yo recordaba del instituto. «Garland Winship», exclamó, sonriendo ampliamente. «¿Cuántos años, cuántos inviernos?» «Catherine», le devolví la sonrisa tendiéndole el vino. «Estás preciosa». Adulador, me dio una palmada juguetona en el hombro. «Pasa, no te quedes en la puerta. La mayoría de los invitados ya están aquí». La fiesta fue una agradable sorpresa. En lugar de una multitud ruidosa, solo había una docena de personas de nuestra edad, a la mayoría de las cuales conocía desde el instituto. Música tranquila, comida deliciosa, conversaciones sin prisas sobre el pasado y el presente, sin dramas ni segundas intenciones, solo gente disfrutando de la compañía de los demás. Catherine fue una anfitriona encantadora, atenta con todos los invitados, pero prestándome un poco más de atención a mí que a los demás. Hablamos de sus viajes con su marido militar, de mi carrera en finanzas, de los libros que habíamos leído últimamente, de las películas que habíamos visto. No tocamos temas dolorosos, ni su viudedad ni mi separación de mi hija. Al final de la velada, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, estábamos solos en la terraza, bebiendo vino y mirando las estrellas. «Sabes», dijo de repente, «siempre he pensado que tú y yo podríamos haber estado juntos, en el colegio, si no hubiera sido tan estúpida y me hubiera liado con Jack Thornton y su moto». La miré sorprendido. «¿De verdad? Y yo que pensaba que ni siquiera te fijabas en mí. Era una adolescente tan tímida y torpe. Eras inteligente y amable y me mirabas como si fuera la criatura más asombrosa de la tierra», sonrió. «Las chicas se dan cuenta de esas cosas, aunque no lo demuestren». Nos quedamos en silencio un momento, cada uno absorto en sus propios pensamientos. «¿Crees», preguntó por fin, «que aún tenemos alguna posibilidad? ¿A nuestra edad? ¿Una oportunidad de qué?» Fingí no entender, aunque mi corazón volvía a acelerarse. Volver a conocernos, sin prisas, sin expectativas, solo dos personas con toda una vida a sus espaldas, pero mucho tiempo por delante para nuevos comienzos. La miré, una hermosa mujer de ojos inteligentes que no me veía como un cajero automático, ni como una fuente de financiación, sino como una persona con sus propios pensamientos, sentimientos, historia. «Supongo que siempre hay una oportunidad», respondí, cubriendo su mano con la mía. «Y me encantaría volver a conocerte, Catherine». Durante las semanas siguientes vi a Catherine a menudo. Fuimos al cine, al teatro, a conciertos en el parque. Paseábamos por el paseo marítimo. Almorzábamos en pequeños restaurantes, pasábamos las tardes hablando de libros y música. No era la pasión tormentosa de la juventud, sino un sentimiento tranquilo y profundo de interés y respeto mutuos. Los dos habíamos vivido mucho, los dos habíamos perdido cónyuges queridos, los dos conocíamos el precio de la soledad y el valor de la intimidad humana. A principios de julio, 3 meses después de mi separación de Meryl, tuve noticias de ella.
Maverick, con quien seguíamos comunicándonos regularmente, me informó de que ella, Bryce y los niños se habían mudado a Filadelfia. La casa de Henlopen Acres se había vendido por una cantidad que apenas cubría su hipoteca. Alquilaron un piso en las afueras, Bryce consiguió un nuevo trabajo y Meryl encontró un puesto como profesora de arte en un colegio público. «Les va bien», dice Maverick. «No sin dificultades, pero les va bien». Asentí con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio porque habían encontrado una salida a la crisis financiera, un ligero pesar porque nuestros caminos se habían separado tanto y una tranquila confianza en que había tomado la decisión correcta. «Me alegro por ellos», dije sinceramente. «Espero que estas pruebas les hagan más fuertes». «¿Hay algo que quieras que les dé?», preguntó Maverick. «Estaré en Filadelfia la semana que viene. ¿Podría reunirme con ellos?», me pregunté. ¿Había algo que quisiera decirle a mi hija después de todo lo que había pasado? ¿Algunas palabras que pudieran curar un poco las heridas causadas por años de incomprensión y resentimiento mutuo? «No», respondí finalmente. «Nada. Nuestros caminos se han separado. Que así sea». Al final del verano, Catherine y yo decidimos hacer un pequeño viaje, 2 semanas en la costa de Maine, en un pequeño pueblo costero donde el tiempo parecía detenerse. Paseamos por la orilla, recogimos conchas marinas, leímos libros en acogedores cafés cuando el tiempo no acompañaba para caminar. Por las noches, sentados junto a la chimenea de la casa de campo que habíamos alquilado, hablábamos del pasado, del presente y por primera vez en mucho tiempo, del futuro. «Nunca hablas de tu hija», comentó Catherine una noche, sentadas en el porche, mirando la puesta de sol sobre el océano. «Sé que tienes una relación complicada con ella, pero no conozco los detalles». Suspiré. Seguía siendo un tema doloroso, pero con Catherine podía hablar abiertamente. «Es una larga historia de dinero, malentendidos y de no escucharse el uno al otro», dije. «Me he pasado la vida intentando ser un buen padre, manteniéndola económicamente, y ella se pasó la vida queriendo algo más de mí que yo no sabía cómo darle. Con el tiempo, nuestra relación se redujo a transacciones financieras. Cuando dejé de ser un cajero automático, quedó claro que no había nada más entre nosotros». Catherine escuchaba atentamente, sin interrumpir. «¿Estás arrepentido?», preguntó cuando terminé. «Por la ruptura». Dudé, mirando al horizonte donde el sol se hundía lentamente en el océano. «No», respondí finalmente. «Me arrepiento de muchas cosas. De no haber estado a su lado cuando crecía, de no haberle enseñado a apreciar las cosas correctas, de haber dejado que el dinero se interpusiera entre nosotros, pero no de la ruptura en sí. Fue inevitable y, en cierto modo, liberadora, para los dos». Catherine me apretó la mano, y en ese gesto había más comprensión de la que podrían expresar las palabras. «¿Sabes de lo que me he dado cuenta en estos meses?», continué. «Que el amor propio es más importante que la ilusión de los lazos familiares, que es mejor estar solo que ser utilizado, y que nunca es demasiado tarde para empezar un nuevo capítulo en la vida. Cuando volvimos a Henlopen Acres, me sentí una persona diferente, más tranquila, más segura, más completa. La casa que antes me había parecido demasiado grande y vacía era ahora solo un lugar donde vivía. No era un museo del pasado, ni una cripta de recuerdos, sino simplemente un hogar. En otoño, Catherine se ofreció a vivir conmigo. Su casa, con sus contraventanas azules, era encantadora pero estrecha para dos. Decidimos que sería un periodo de prueba para ver cómo vivíamos juntos antes de tomar decisiones más serias. El día que se mudó, encontré por casualidad una vieja fotografía escondida detrás de una estantería. En ella aparecíamos Meryl y yo. Ella, una niña de 6 años con un vestido de volantes, y yo, un joven padre con una sonrisa de orgullo. Estábamos en la playa, cogidos de la mano, mirando a la cámara que probablemente sostenía Elizabeth. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo, los rostros felices de unas personas que aún no sabían lo que les esperaba.
Luego coloqué cuidadosamente la fotografía en un cajón del escritorio, no a la vista de todos, pero tampoco en una caja del desván. En algún lugar entre el pasado, que no se puede cambiar, y el presente, en el que seguir adelante. Cuando Catherine entró en la habitación con la caja de libros, le sonreí, sinceramente, abiertamente, sin una sombra de arrepentimiento o amargura. «Bienvenida a casa», le dije, ayudándola con la caja.